Hola a todos, que tengan un buen día. Hoy vamos a explorar un momento cálido y divertido entre James y Dieppe. Una simple lección de manejo en un tranquilo camino rural que lentamente se convierte en algo mucho más profundo. Verán las manos nerviosas de Dieppe en el manillar, las suaves bromas de James que la hacen reír y la forma en que su pequeña felicidad se convierte en coraje, pero justo cuando la noche se siente pacífica. Batatas junto al fuego. Promesas suaves y sentimientos honestos. El padre de James se convierte en la sombra detrás de la llamada telefónica que amenaza con separarlos nuevamente. Si encuentran esta historia interesante, no olviden suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Ahora vamos a entrar en materia. El scooter se tambaleó hacia adelante apenas un latido y Dieppe jadeó como si hubiera intentado robarle el alma. Pisó los frenos con tanta fuerza que la parte delantera se inclinó y el scooter amarillo pálido se congeló en el camino rural vacío, con un pequeño chillido ofendido por un segundo. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego giró la cabeza hacia James, con las mejillas ardiendo bajo el casco. James se quedó atónito, y luego su boca se torció. Intentó contenerlo, le falló, mi amor, dijo, levantando ambas manos como un hombre que se rinde. Te detuviste como si el scooter acabara de insultar a toda tu familia. Dieppe parpadeó porque lo hizo. Saltó. No saltó, dijo acercándose voz suave y burlona. Te escuchó tus manos. Solo gritaron, mis manos tienen miedo, murmuró. Luego frunció el ceño como si odiara sonar pequeña. La luz del atardecer yacía dorada sobre los arrozales. El camino al lado de su casa de bambú estaba lo suficientemente tranquilo como para que incluso sus risas se sintieran fuertes. James se mantuvo a su lado izquierdo, lo suficientemente cerca para atraparla. Si se tambaleaba, lo suficientemente cuidadoso para no hacerla sentir como una niña. Está bien, cariño, dijo suavizando su tono en modo maestro. Respiramos primero, luego espejo, freno, acelerador. Poco como si estuvieras acariciando a un gato. Dieppe resopló arañazos de gato. Luego como si estuvieras sosteniendo té caliente. Él corrigió sonriendo, cuidado, calma. Ella asintió determinada, empujó el scooter hacia adelante, no se movió. Dieppe lo miró ofendido, como si la hubiera traicionado personalmente. Ver enojado James, se dio la vuelta y se cubrió la boca, hombros temblando. Dieppe, olvidaste el soporte. Sus ojos se abrieron y luego levantó la barbilla con dramática dignidad. Te estaba poniendo a prueba, James. Por supuesto que lo eras, dijo solemnemente agachándose para levantarlo. Y pasé, me siento honrado. Dieppe volvió a subir postura rígida. James no la tocó, solo sostuvo el aire cerca de ella como una promesa. Mano derecha le recordó suavemente un poco de acelerador. Mano izquierda, freno suave, y tus ojos permanecen hacia adelante. Dieppe rodó hacia adelante lento como un secreto cuidadoso. El scooter zumbó. Sus hombros se aflojaron una fracción. Le robó una mirada a James. Él inmediatamente señaló la carretera fingiendo regañar, ojos hacia adelante. Cariño, la carretera te enfoca, ya tengo tu corazón. Los labios de Dieppe se crisparon tratando de no sonreír. No digas cosas así cuando estoy tratando de no morir. Tú no te estás muriendo, dijo riendo suavemente. Estás aprendiendo. Colocó una pequeña piedra más adelante. Está bien, ve a la piedra y detente. Dieppe asintió con seriedad, ahora avanzó, y se detuvo 1 metro antes agarrando el freno como si fuera la única cosa leal en su vida. James inclinó la cabeza. ¿Por qué hasta ahora? Dieppe tragó saliva, voz más pequeña, porque si me acerco demasiado te preocuparás. Su sonrisa se desvaneció en algo tierno y feroz. Se acercó. Ojos cálidos detrás de sus gafas. No me preocupo cuando te acercas, dijo en voz baja. Me preocupo cuando el miedo te hace quedarte solo. Dieppe bajó la mirada hacia sus manos en el manillar.
El scooter no era su verdadero miedo. Nunca lo había sido. Es tu padre, susurró la mandíbula de James. Se tensó ante el nombre, pero no dejó que la ira tocara su voz. Lo sé, nena. Él piensa que no soy suficiente. Dijo con la respiración temblorosa que amarme es un error. James se acercó y ajustó la correa de su casco, rápida y respetuosa puesta a tierra. Escúchame, dijo suave pero inquebrantable. No eres un error. Eres la persona más valiente que conozco. Hoy, no se trata de demostrarle nada. Se trata de que te sientas segura, libre. Dieppe parpadeó rápido y luego dejó escapar una risa temblorosa. Libre mientras el scooter me juzga. James sonrió. También me juzga. Solo estoy fingiendo. No me importa eso. Finalmente la hizo reír. De verdad brillante, sorprendida, viva. Y por unos minutos el camino se sintió como si les perteneciera al anochecer. Guió el scooter de regreso y lo estacionó correctamente, pata de cabra incluida. James aplaudió como si hubiera ganado un premio, haciéndola poner los ojos en blanco y sonreír. De todos modos, hicieron una pequeña fogata y envolvieron batatas en papel de aluminio. Las llamas pintaron sus caras de un naranja cálido y las paredes de bambú mantuvieron el silencio como un refugio. Dieppe calentó sus manos, ojos perdidos en el fuego. ¿Y si nunca me acepta?, preguntó suavemente. Entonces, construimos una vida que no necesita su permiso, dijo James acercándose. Te elijo una y otra vez. Las papas crujieron. James se acercó demasiado pronto. Gritó y sacudió sus dedos dramáticamente. Estalló en carcajadas. Despacio, entrenador. Tengo confianza porque eres inspirador, dijo sonriendo. El hollín se manchó en su mejilla. Ella se inclinó y lo limpió con las yemas de los dedos. Rápido y suave. James se quedó quieto. Sus ojos se posaron en su mano como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Entonces su teléfono vibró. Fuerte frío fuera de lugar. James bajó la mirada a la pantalla y la calidez en su rostro se tensó. La sonrisa de Dieppe se desvaneció. James. Ella susurró. ¿Es él? James no respondió de inmediato. Miró la pantalla como si el nombre pudiera morder. Luego volteó el teléfono boca abajo en el escalón de bambú como si se negara a dejarlo entre ellos. La sonrisa de Dieppe se desvaneció en preocupación. James. Él tomó su mano. Cálida y firme. Sí, admitió suavemente. Es él. Dieppe tragó saliva. Deberías devolver la llamada. Lo haré, dijo. Pero no así, no contigo sentada aquí, sintiéndote a punto de ser juzgada en tu propia casa. Sus dedos, apretado alrededor de la batata envuelta en papel de aluminio. Estoy acostumbrado a que me juzguen. Los ojos de James se endurecieron por un segundo y luego se suavizaron de nuevo en el momento en que la miró. Eso es exactamente lo que odio, susurró. No deberías tener que estar acostumbrado a eso. El fuego estalló. Una brisa llevó humo hacia arriba, y por un momento, el brillo hizo que el rostro de Dieppe pareciera más joven, más gentil, como la versión de ella, que todavía creía que el amor podía ser simple. Intentó reír, pero salió fino. Tu padre siempre elige el momento perfecto, como si esperara, hasta que finalmente sea feliz. James soltó una risita baja y sin humor. Cree que el tiempo es poder, y él tiene poder. Dieppe dijo en voz baja. Dinero, reputación. La gente escucha. James le apretó la mano. La gente escucha, porque le tienen miedo. Dijo, no lo soy. Dieppe levantó la vista buscando en su rostro. Dices eso ahora, pero es tu padre, es mi padre. James asintió voz tranquila. Pero él no puede ser el dueño de mi vida. La garganta de Dieppe se apretó. No quiero ser la razón por la que pierdas a tu familia. James se inclinó. Más cerca, hasta que el calor de su hombro rozó el de ella. Mi amor, dijo suavemente. No me estás quitando nada. Me estás dando algo con lo que nunca he estado en paz. Parpadeó rápido, las lágrimas amenazaban la paz, repitió casi con incredulidad.
James asintió hacia el camino, la casa de bambú, la noche tranquila, ahí afuera. Todos son reuniones y títulos y gente fingiendo. Dijo, aquí te ríes de mí cuando me quemo los dedos. Aquí, limpias el hollín de mi cara como si fuera normal. Eso es paz, Dieppe. Intentó ocultar su sonrisa. Estaba siendo imprudente. Tenía hambre. Corrigió sonriendo y ella dejó escapar una pequeña risa que sonó a alivio. Luego su expresión cayó de nuevo. ¿Qué dijo en el mensaje? James dudó y esa vacilación fue más fuerte que cualquier palabra. Cogió el teléfono, leyó por un segundo y luego exhaló lentamente. Quiere que vuelva a casa esta noche. James dijo, ahora el pecho de Dieppe se apretó, porque sabe que estás aquí. Siempre lo sabe. Dijo James. Los ojos se movieron brevemente hacia el camino oscuro como si esperara faros. Tiene gente, tiene maneras. La voz de Dieppe bajó. Entonces es peligroso, deberías irte. James se giró hacia ella completamente. Escucha, dijo en voz baja, no le tengo miedo. Me da miedo que pienses que tienes que alejarme para protegerme. Dieppe bajó la mirada. No quiero alejarte, susurró. Solo no te quiero para arrepentirme. James levantó su barbilla con un dedo cuidadoso. Cariñoso, no me arrepiento de ti, dijo. Me arrepiento de cada día que dejé que te hiciera sentir pequeña. Los ojos de Dieppe brillaron. James sonrió suavemente. Lo hiciste muy bien hoy, dijo voz iluminando a propósito. Aprendiste control del acelerador, frenado, equilibrio, y aprendiste a no tocar papas calientes. Dieppe murmuró finalmente sonriendo exactamente. Él rió. Ambos. Mejoramos la calidez entre ellos. Se acomodó de nuevo suave, seguro, real. Dieppe apoyó la cabeza contra su hombro y James descansó su mejilla ligeramente en su casco. Como si no le importara cómo se veía, como si solo le importara cómo se sentía. Entonces, el teléfono vibró de nuevo más fuerte, esta vez una segunda llamada. James no se inmutó, pero Dieppe sí. Su mano se deslizó bajo la de él, agarrándolo más fuerte. Por favor, no pelees con él, susurró. No porque le tenga miedo, porque tengo miedo de lo que te hace. James cerró los ojos por un instante, tomando sus palabras como aliento. Está bien, dijo en voz baja, no pelees. Cogió el teléfono, pero en lugar de contestar, se puso de pie y le tendió la otra mano. Ven conmigo, dijo Dieppe. Parpadeó hacia él, donde la sonrisa de James era tierna, pero había acero debajo de ella. Si él quiere hablar, dijo suavemente, entonces puede escuchar mi voz mientras estoy parado frente a la mujer que amo. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh đáp lời chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh vẫn vui không? Thì cô mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt ngào, cũng không bị lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, tựa như tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến thân phận. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu Tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Khán giả không thể nghi ngờ